con los persas o con, aunque también, ¿verdad? O tener en cuenta solo las estructuras o los climas, están ya todos los elementos de la filosofía en la tragedia. Y además, esta es una hipótesis que pongo en vuestra consideración y a discutir, y además se tiene que dar la filosofía porque la tragedia fracasa en un punto. Para esto, si queréis leerlo, hay un texto asombroso que acaba de traducirse hace 2 meses, de Nietzsche, que se llama La filosofía en la época trágica de los griegos. Y voy a dar la palabra primero y luego vengo, porque si no me distraigo pensando en que vosotros queréis hablar. Fracasa en un punto la tragedia, y además es la explicitación constante de ese fracaso, no lo oculta. Y es que desde el punto de vista del juicio, desde el punto de vista del concepto, y qué pena que se haya ido nuestro compañero, había estado ya hablando antes de clase con él de eso, desde el punto de vista del juicio y desde el punto de vista del concepto, no es posible desembocar en ninguna ley. No es posible sobrepasar el mundo de las costumbres, el mundo de las localidades, porque las máximas, las razones de cada parte en un universo solo humano, demasiado humano, entran en litigio de tal modo que no es posible inclinarse, no es posible preferir unas u otras. Y entonces es cuando surge la necesidad de la fisis, la necesidad del descubrimiento que no hay antes. ¿Vosotros creéis que sí, que hay naturaleza desde siempre? No, la naturaleza es un descubrimiento de la filosofía griega, la naturaleza tal como la entendemos a partir de Grecia, como fisis, es decir, para siempre ya entre nosotros, como espontaneidad autolegislada, que no recibe las leyes de los hombres, y que es lo contrario de ningún artefacto, de ningún producto, de ningún objeto generado por otros, ¿verdad? Esto es imprescindible para la experiencia de la tragedia, en la que confluyen, sin que se eliminen, pensadlo en sincrónico, todas las dimensiones de la cultura griega, porque la puesta en escena político-estética de las razones polémicas en conflicto llega a colapsarlas a todas. Por ejemplo, pensad en lo siguiente, ¿no? Vamos a pensar en 2 tragedias clásicas, en la Orestiada o en Antígona, ¿verdad? Claro, ¿quién tiene razón? ¿La saga femenina o la masculina? Así que Egisto sacrifica a Ifigenia en Áulide y en Táulide, y Clitemnestra dice: han matado a mi niña para que se apacigüen los dioses y ganemos la batalla. De modo que te traiciono, entonces se hace amante de Agamenón, y cuando Egisto viene, le matan. Y al contrario, matan a Agamenón, Egisto y ella, ¿verdad? Orestes tiene que vengar a la madre, tiene que vengar el padre con el trono ocupado por el amante, la hija inocente, y esto es contra su madre. Bueno, claro, solo Atenea podrá al final. Electra, mientras tanto, ¿qué hace? ¿A cuál de las sagas pertenece? De tal modo que el conflicto de razones es tal que solo puede permitir la venganza infinita, porque ninguna de ellas tiene primacía, no puede tenerla. Son puntos de vista, todos ellos racionales, todos ellos defendibles, que entran en una colisión que Grecia llama aporía, en sentido literal. Aporos, cuando no hay pasaje, cuando no hay respiración, cuando no hay el término que luego da lugar a nuestro término solución. No hay eulisis, no hay salida del laberinto, porque se anudan entre sí esas razones, todas las cuales son razonables. Fijaos, a esas razones que son razonables y que por lo tanto tiene sentido defender y que se anulan entre sí, Grecia les llama ya, no ya doxa, y no les llama opiniones, les llama endoxa. Opiniones autoritarias, opiniones canónicas, las que estudian los niños cuando aprenden, las que defienden o los sabios o los expertos o la mayoría. Estos son los endoxa. La tragedia pone a los endoxa en colisión absoluta
Y esta es la vía en la que necesariamente surge la apuesta, una pregunta que es una apuesta por la fisis. Tiene que haber entonces, deberá haber entonces, leyes no humanas que se den solamente en la subjetualidad crítica del humano, eso sí, que no puedan prescindir de la subjetualidad del antropos, porque si no, volverían a ser dogmáticas. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo rebasamos el conflicto de la guerra permanente entre las racionalidades defendibles? Esa es la pregunta, en realidad, de la que a partir de la tragedia nace la filosofía. ¿Sabéis por qué nos cuesta tanto reconocerlo, comprenderlo? Porque lo que nos han contado desde la reproposición socrático-platónico-cristiana posterior es que primero hay el naturalismo, como si la fisis fuera una naturaleza naturata. Ese pensamiento está por hacer, ¿eh? Hay el naturalismo y luego hay la ilustración política y el paso de la naturaleza al hombre. La experiencia griega es al revés. La crítica del mito, que es una crítica del antropomorfismo y de los dioses antropomórficos y del humanismo incapaz de encontrar legislaciones de paz en las que no entren en conflicto las libertades ni las preferencias, lo que hace es establecer la filosofía de la fisis como superación del humanismo. Ahora bien, si vosotros actuáis dicotómicamente, en el acto diréis, es que es contrahumanista la filosofía, lo mismo. Es que por declarar que el concepto es insuficiente, se vuelve irracionalista, lo diré 1000 veces si es necesario. No lo excluye, parte de ello, pero dice que es, para decirlo técnicamente, conditio sine qua non, pero no suficiente. Ese es el punto de partida. Muy bien, hay el hombre, con sus afectos y con sus necesidades, y con sus pugnas, y con sus venganzas, pues esto no es suficiente. Hay el concepto. Cualquier sistema mínimo de orden es el concepto. Esto no es suficiente. Por lo tanto, no hay que sino considerar que a partir de allí y de su reconocimiento y de la educación de las costumbres a partir de eso es cuando comienza un ámbito de legislación superior, que ya no es humano solo, sino que involucra lo otro constituyente de lo humano. Y esto otro constituyente de lo humano es, desde luego, para la Grecia filosófica, la fisis, el lenguaje, las leyes de la naturaleza, las leyes del lenguaje, que se dan en la subjetualidad y que son las mismas, y a esto es a lo que llama lo divino. Pero esto no es factura del hombre, ni lo hace el hombre, ni lo pone el hombre, ni son instrumentos del hombre, sino que es constituyente del hombre. Y el hombre que no asume esa constitución, curiosamente, se convierte en un monstruo, en un superhombre o en una bestia, en el sentido además de que ya no tiene pertenencia política. Os daréis cuenta de que solo se asume la fisis como comunidad que nosotros llamaríamos natural, ¿verdad? Y las leyes del lenguaje como constituyentes de la comunidad política, estética, cultural, institucional, etcétera, entonces tiene política. Será muy curioso cuando los filósofos vean notar los primeros brotes de sofística. Uno se asombra en los textos porque su exclamación es, anda, estos son no políticos, son metapolíticos. Estos están destruyendo la polis, porque creen que la polis no pertenece a leyes constituyentes, sino a negociaciones de convenciones. ¿Había alguna palabra por ahí? De modo que, ahora vamos con más... ¿El qué? Habla alto, por favor.